Evite que su motor sufra una pérdida de presión fatal en segundos. La respuesta es simple. Mantenga bajo control absoluto el contenedor blindado que resguarda el flujo vital de su bloque. El cárter es el componente definitivo encargado del almacenamiento, enfriamiento y resguardo del lubricante en la parte más baja del motor. Su función principal consiste en recibir el aceite que desciende por gravedad desde la culata y el bloque, estabilizándolo en una sección profunda llamada sumidero en una fracción de segundo. Esta masa de fluido es la encargada de alimentar constantemente a la coladera de la bomba para mantener la presión hidráulica en todo el sistema. Una fortaleza enorme de este componente es su capacidad de actuar como un disipador térmico pasivo. El flujo de aire que golpea el cárter mientras el vehículo avanza ayuda a reducir la temperatura del aceite antes de que vuelva a circular. Lo mejor de todo es que un cárter en óptimas condiciones garantiza un suministro constante de lubricante, incluso bajo fuerzas G de aceleración o frenado. Se trata de una pieza cuya refacción nueva original oscila entre los 1.900 y los 6.500 pesos dependiendo del material y modelo del bloque. Es la base de la supervivencia del sistema de lubricación. Para entender su durabilidad ante los impactos y el estrés térmico, es necesario analizar la ingeniería interna y los materiales de fabricación del cárter. Tradicionalmente, se fabricaban en acero estampado, una aleación cuya fortaleza principal es la flexibilidad. Ante un impacto severo contra una piedra o tope, el acero se deforma o abolla, pero difícilmente se rompe, evitando una fuga inmediata. Por el contrario, los motores modernos utilizan cárteres de aluminio fundido o aleaciones estructurales diseñados específicamente para aportar rigidez al bloque del motor, reducir el peso general y disipar mejor el calor. El punto vulnerable de la arquitectura de aluminio es su rigidez y fragilidad. Un golpe seco no provocará una abolladura, sino una fractura o rajadura inmediata que vaciará el motor en minutos. Esto es un factor de extremo cuidado. Transitar sin una placa de protección inferior o tolva implica un riesgo alto, ya que un impacto menor puede quebrar el aluminio por completo, obligándolo a desechar la pieza a incurrir en gastos de grúa y taller. Un aspecto de alta ingeniería oculto a la vista es el sistema de deflectores internos o placas rompeolas del cárter. En vehículos de alto desempeño o camionetas de carga, el interior de la bandeja no es liso. Cuenta con paredes metálicas intermedias y con puertas diseñadas específicamente para contrarrestar la inercia del aceite durante curvas cerradas, frenadas bruscas o pendientes pronunciadas. La principal ventaja de esta configuración es que evita el fenómeno de deseve o cavitación, manteniendo el lubricante acumulado siempre en la zona central donde succiona la bomba. No obstante, la gran debilidad de este sistema radica en los motores modificados o mal mantenidos. Si se acumula lodo de aceite sludge en las esquinas de los deflectores, el flujo de retorno se vuelve lento. La regla de oro es realizar lavados internos periódicos cuando se desmonta la pieza, asegurando que las ventanas del rompeolas estén completamente libres de residuos carbonizados para garantizar un torque hidráulico constante en la succión. La sujeción mecánica del fluido depende de un componente milimétrico, el tapón de drenado del cárter y su arandela de deformación. Para ejecutar el cambio de aceite de forma manual y profesional, usted debe retirar este tornillo roscado y reemplazar obligatoriamente la junta de cobre o aluminio para asegurar un sello hermético. La fortaleza de este sistema es su simplicidad para permitir el mantenimiento rápido en la cochete. Sin embargo, la debilidad crítica se presenta en el torque de instalación. Al ser los cárteres modernos de aluminio, un metal blando, si se aplica una fuerza excesiva o empírica sin un torquímetro, la rosca interna del cárter se barrerá de inmediato. Reparar este daño requiere retirar la pieza para hacer un barrenado mayor e instalar un inserto helicoidal, helicoils o un tapón sobre medida, un procedimiento especializado que en un taller formal oscila entre los 800 y los 2.200 pesos. Sabes que la instalación es perfecta cuando el tapón asienta firmemente a las libras-pie especificadas por el fabricante. Para determinar el estado de salud interno del motor, no siempre es necesario un análisis de laboratorio. La inspección del tapón de drenado magnético es una herramienta de diagnóstico visual definitiva. Esta refacción especializada cuenta con un imán de neodimio en la punta que retiene las micropartículas ferrosas suspendidas en el aceite caliente. Si al retirar el tapón durante el mantenimiento nota una fina capa de sedimento grisáceo, similar al lodo, significa que el desgaste de los cilindros y anillos se encuentra dentro de los parámetros normales de funcionamiento. La alerta roja comienza cuando el diagnóstico revela virutas metálicas brillantes, fragmentos de cojinete o agujas de rodamiento adheridas al imán. Esto demuestra que un componente interno como el cigüeñal o el árbol de levas se está desintegrando por fricción sólida.
Ignorar esta condición y limitarse a cambiar el aceite provocará un colapso total en pocas horas de uso, derivando en una reparación mayor que superará fácilmente los 25,000 pesos. La unión hermética entre la brida superior del cárter y la parte baja del bloque del motor requiere un método de sellado de alta resistencia química. Dependiendo del diseño de ingeniería, los fabricantes optan por una junta preformada de caucho con alma metálica o por la aplicación directa de un cordón de silicón RTV automotriz de alta temperatura. La fortaleza del silicón RTV Premium, como el de base elastomérica gris o negra, es su capacidad para absorber las dilataciones térmicas diferenciales entre el bloque y la bandeja sin agrietarse. Por el contrario, la debilidad de este procedimiento radica en una mala aplicación manual. Si usted excede la cantidad de silicón al instalar el cárter, el sobrante se romperá por el interior al apretar los tornillos, cayendo directamente al depósito. Estos pedazos de silicón seco viajan con el flujo, tapando la coladera de la bomba y provocando una caída drástica de presión que destruirá las bielas. Un tubo de silicón de alta gama cuesta entre 200 y 500 pesos, pero su correcta aplicación es crítica para evitar fallas estructurales. Postergar la reparación de un cárter agrietado o con fugas severas genera un efecto en cadena que destruye por completo los componentes internos del motor. Los primeros síntomas mecánicos se manifiestan a través de manchas persistentes de aceite en el suelo, un olor a lubricante quemado al golpear el escape caliente y el encendido intermitente del testigo de presión en el tablero al tomar curvas. A nivel económico, el verdadero peligro radica en la velocidad del colapso. Si el cárter se fisura por un golpe en carretera, el volumen de aceite se vaciará en segundos, dejando a la bomba succionando aire. Al perderse la película hidráulica, la fricción sólida fundirá los metales de biela y bancada de forma instantánea. Sustituir un motor desvielado por ignorar una luz de presión o una fuga masiva en el cárter es una pérdida económica severa que supera fácilmente los 35,000 pesos en talleres establecidos. En los vehículos actuales, el cárter aloja un componente electrónico crítico, el sensor de nivel, temperatura y degradación del aceite. Este dispositivo se encuentra atornillado directamente en la base o el costado de la bandeja, sumergido constantemente en el fluido. La fortaleza de este sensor radica en su capacidad para enviar datos en tiempo real a la computadora del motor EEQ, alertando al conductor mediante un aviso en el cuadro de instrumentos si el volumen disminuye antes de que se pierda la presión. La debilidad técnica de este componente es su vulnerabilidad al estrés térmico y a la contaminación por agua o combustible en el aceite, lo que puede recalentar su circuito interno y enviar lecturas erróneas. Reemplazar un sensor de nivel dañado requiere vaciar por completo el lubricante y desmontar la pieza electrónica, cuyo costo de refacción oscila entre los 1,200 y los 3,800 pesos. Sabes que el sistema opera con total integridad cuando las alertas digitales se apagan y la lectura de temperatura es lineal. La instalación final del componente exige precisión absoluta mediante el control del torque y la secuencia de apriete de los tornillos de la brida superior. Para ejecutar este paso de manera profesional, es altamente recomendable utilizar un torquímetro calibrado en pulgadas libra, aplicando la fuerza de forma progresiva en un patrón de cruz o de caracol desde el centro hacia los extremos. La gran fortaleza de un apriete controlado es que asegura una compresión uniforme de la junta o del silicón, evitando deformaciones en la pestaña del cárter que generen canales de fuga permanentes. Por el contrario, la debilidad de apretar los tornillos de forma empírica o excesiva es que puede degollar los pequeños espárragos dentro del bloque de cilindros o deformar la lámina del cárter, inutilizando el sello. Comprar un juego de tornillos nuevos es económico, pero extraer un tornillo roto en esa zona incómoda requiere herramientas de extracción especializada que elevarán el costo del taller por encima de los 3,000 pesos. Al realizar una reconstrucción o mantenimiento preventivo mayor, es común identificar una costra de color marrón oscuro o negro en las paredes internas de la bandeja, vinculada a la acumulación de barnices y lodos de carbón. La debilidad real de reinstalar un cárter sucio es que estos sedimentos pesados terminan por desprenderse debido a las propiedades detergentes del aceite nuevo, migrando directamente hacia la malla de la coladera. Para solucionar este problema, usted puede optar por una limpieza química sumergiendo la pieza en desengrasantes industriales pesados, un servicio especializado en taller de torno que oscila entre los 400 y los 900 pesos. Sin embargo, si la pieza presenta deformaciones severas o grietas térmicas irreparables, la sustitución total es mandatoria. El costo de un cárter nuevo original se ubica en un rango que va desde los 1.200 pesos para motores convencionales de 4 cilindros hasta superar los 6.500 o incluso 12,000 pesos en aplicaciones de alto desempeño o bloques de aluminio estructural.
Usted sabe que el mantenimiento ha concluido con éxito cuando la superficie metálica interior queda completamente estéril, libre de contaminantes para el nuevo ciclo de lubricación. Si este análisis técnico le fue de utilidad, deje su me gusta, suscríbase, esto es Legado V8.